Cuando uno muere, deja de existir. Esta idea ha llevado en división a gran parte de los hijos de Dios. En la lección de la escuela sabática de esta semana vamos a meditar en el correcto entendimiento de la naturaleza humana y qué es lo que existe después de la muerte. Por lo tanto, les invito a acompañarnos en el repaso de la lección de esta semana, porque ya comenzamos. ¿Qué tal, queridos amigos, queridos hermanos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Estamos en la lección número 3 de la escuela sabática de este trimestre. El título es Comprendamos la naturaleza humana. Bien, ya avanzamos 2 lecciones muy importantes. La lección número 1 hablaba acerca del conflicto, del origen de la muerte, del origen del pecado, del origen de la maldad, en dónde comenzó todo. Y vimos que ese conflicto se desarrolló allá arriba en la altura de los cielos. Y la lección número 1 terminaba trayendo ese conflicto a esta tierra. En la lección número 2 de la semana pasada vimos cómo las consecuencias de la caída de Lucifer llegaron a esta tierra. Y él llegó en primer lugar a tentar y a engañar a la mujer, que era Eva. En cierta manera, la lección de la semana pasada abordamos casi todo el capítulo 3 del libro de Génesis. Y el día de hoy, pues en la lección número 3, vamos a ver ahora cómo es la composición humana, cómo funciona la naturaleza humana. Para eso vamos a utilizar distintos pasajes bíblicos, pero también vamos a utilizar algunos pasajes bíblicos de Génesis capítulo 2. Por lo tanto, yo te invito, mi querido hermano, a que tú te puedas quedar hasta el final del video. Yo también quiero hacerte una invitación muy importante. Al finalizar de ver el repaso de la lección, comparte este video con las personas que más lo necesitan. Hay personas nuevas que quizás recién se bautizaron y necesitan tener un conocimiento más claro sobre el estado de la muerte. Por esa razón, tú comparte este video con esas personas. Va a ser de gran ayuda para esa persona que tú vas a compartir. También, mi querido hermano, quiero invitarte a que tú también puedas dejar tu like, porque cuando tú dejas me gusta ahí abajo, en la parte de abajo del video, pues tú permites de que este video pueda llegar a más personas y pueda aparecer en recomendaciones de otras personas, ya que este video tiene más impacto en el algoritmo de YouTube. Bien, por lo tanto, no olvides dejar ahí el poderoso me gusta dentro del video de la escuela sabática. Bien, vamos a comenzar y antes de poder adentrarnos al estudio de esta semana, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hablar con Dios para que tengamos la seguridad que es Dios quien nos está hablando a través de su palabra. Por esa razón, inclina tu rostro porque vamos a orar. Padre querido, Padre amado, Señor, en este momento estamos comenzando el estudio, querido Padre, de la escuela sabática, la lección número 3. Y para eso, Señor, rogamos que tus santos ángeles puedan estar en medio nuestro, querido Padre. La obra de tu Espíritu Santo, querido buen Dios, que pueda trabajar en nuestra mente, que pueda trabajar en nuestro razonamiento, bendito Dios, y pueda abrir nuestras mentes, Padre querido, para poder recibir los manantiales de sabiduría que manan de tus sagradas escrituras, Señor. Quédate con nosotros en este momento, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, vamos a comenzar el repaso de la escuela sabática con la lección del día domingo que dice un ser viviente. Y para esto vamos a buscarnos en nuestras Biblias el libro de Génesis capítulo 2 versículo 7, ¿ok? Vamos a buscarnos Génesis capítulo 2 versículo 7 y este es el primer texto bíblico con el cual vamos a comenzar e incluso es el texto bíblico clave de la escuela sabática de esta semana. Bien, dice de la siguiente manera: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. 3 elementos importantes.
este pasaje bíblico explica el cómo se creó al hombre. Es verdad que en el capítulo número 1 de Génesis también nos habla acerca de la creación del hombre, específicamente en el versículo 27 del capítulo 1 de Génesis. Es ahí donde menciona de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. De cierta manera, ese pasaje bíblico explica el cuándo. Dentro de la creación, ¿en qué día Dios creó al hombre? Pues en el sexto día. El pasaje bíblico de Génesis capítulo 1, versículo 27 indica el cuándo se creó al hombre. Ahora el capítulo 2, versículo 7 de Génesis indica el cómo se creó al hombre. Es importante poder entender esta relación de ambos pasajes bíblicos, porque si no entendemos la relación que tienen ambos pasajes bíblicos, vamos a entrar en confusión. Uno puede decir qué hombre Dios creó en Génesis 1:27 y qué hombre está creando en Génesis 2:7. Uno puede terminar en confusión, pero lo que realmente la palabra de Dios indica es que en Génesis 2:7 se está explicando el cómo se creó al hombre. Y mira qué es lo que dice mi querido hermano. Dice que Jehová, Dios, creó al hombre de un elemento muy importante llamado polvo de la tierra, ¿ok? Entonces vamos a agarrar estos tres elementos. El primero es el polvo de la tierra. Y el segundo es el aliento de vida, porque cuando Dios había formado del polvo de la tierra al hombre, el cuerpo físico del hombre, lo que hizo Dios fue soplar en su nariz aliento de vida. Y ese aliento de vida en hebreo pues se conoce como el ruaj, ¿ok? Sopló el ruaj y el ruaj se unió junto con el cuerpo. Y cuando ambos elementos se juntaron, ahí nació este tercer elemento que la Biblia lo llama el hombre viviente, un ser viviente. En otras versiones dice un alma viviente, ¿ok? Entonces, cuando el polvo de la tierra con el aliento de vida se fusionan, existe lo que nosotros conocemos alma viviente, ¿ok? Y en hebreo eso se llama nefesh, es decir, el polvo de la tierra junto con el ruach te da igual a un nefesh, a un ser viviente. Ahora, mi querido hermano, es importante entender lo siguiente. Estos dos elementos están relacionados entre sí dentro de la palabra de Dios, ¿ok? Y dentro de la existencia humana, uno no puede existir sin el otro. Se necesita sí o sí que ambos puedan estar juntos, relacionados. Yo te voy a dar un ejemplo. Mira, por ejemplo, yo tengo una lámpara en mi casa. La lámpara, para poder iluminar, necesita de corriente, ¿ok? El foco, para poder iluminar, necesita de corriente, necesita de energía. En el momento que yo fusiono el foco, la lámpara con la corriente, estos dos elementos pues dan origen a la luz, ¿ok? Si uno de los dos falta, pues no va a haber luz. Puedo tener corriente, pero el hecho de que tenga corriente no significa que voy a tener luz. El hecho de que yo tenga una lámpara y no tenga corriente significa que no voy a tener luz. Se necesita de ambos elementos, porque ambos elementos son inseparables para que pueda existir un alma viviente. Ahora lo siguiente, mi querido hermano, tenemos que entender que el ser humano es un alma viviente, porque es lo que el texto bíblico está diciendo. Fue un hombre viviente. No es que el hombre tiene un alma viviente. Y es la enseñanza que muchas películas de nuestra actualidad nos hacen entender. Cuando presentan de que el alma es algo visible, es algo que sale de nosotros y continúa viviendo y tiene conciencia propia. Ese pensamiento, mi querido hermano, no es bíblico. La Biblia no enseña de esa manera. Nosotros somos un alma viviente. Tú que me estás mirando en este momento, tú eres un alma viviente. Y en el momento que tú mueres, pues dejas de existir. Y de la muerte vamos a hablar un poquito más adelante, ¿ok? Ahora, mira, ¿qué sucedió con los animales? Porque en el sexto día Dios también había creado a los animales. Génesis 2:19 dice de la siguiente manera: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Es decir, mi querido hermano, que los
propios animales también fueron creados de la tierra, del polvo de la tierra. ¿Ok? Importante relación que existe. Pero la conclusión que nos deja la lección del día domingo es que nosotros somos un ser viviente, somos un alma viviente, fruto del polvo de la tierra y el aliento de vida. Vamos a la lección del día lunes que lleva por título: el alma que pecare, esa morirá. Y vamos a empezar a hablar acerca de la muerte. Para eso vamos a buscarnos en nuestras Biblias Ezequiel capítulo 18 versículo 4. ¿Ok? Tú puedes buscarlo ahí en tu Biblia, mi querido hermano. Ezequiel capítulo 18 versículo 4. Dice de la siguiente manera: he aquí todas las almas son mías, dice el Señor. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Aquí hay un principio muy importante, mi querido hermano. El alma no es inmortal, ¿ok? Porque aquí el texto bíblico dice: el alma que pecare, esa morirá. Y tú recuerdas, mi querido hermano, que en la Biblia tenemos tantos pasajes bíblicos nosotros como adventistas que rescatamos de la palabra de Dios cuando hablamos del pecado. Un texto bíblico muy conocido es que la paga del pecado es la muerte. Y es de la misma muerte que está hablando Ezequiel. Es decir, que cuando el ser humano peca, esa alma muere. ¿Ok? Ahora uno puede decir: pero hermano Abraham, yo no peco. Yo cuido mis acciones, yo me porto bien, yo hago lo correcto, yo soy buena persona. Yo no peco, por lo tanto yo no merezco morir. Más sabes, mi querido hermano, la Biblia enseña que desde el momento en que nosotros nacemos, ya nacemos con una naturaleza pecaminosa. Ya nacemos con una naturaleza que tiene inclinación al pecado. Ya nacemos con una naturaleza que los frutos que va a tener van a ser pecado, porque es esa nuestra naturaleza. ¿Ok? Y en base a este conocimiento tenemos que entender que todos estamos destinados a morir. Por esa misma razón es que a causa del pecado todos vamos a morir. Y mira que dice Eclesiastés 3:20: todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Mira, lo que Dios está diciendo es que la vida que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Y nosotros que somos, nosotros solamente somos polvo, mi querido hermano. No olvides lo que vimos hace un momento: el polvo de la tierra y el aliento de vida. Este aliento de vida viene del Padre y este polvo de la tierra Dios lo formó. Nosotros solamente regresamos al polvo, pues polvo somos y polvo seremos. Pero la vida le pertenece a Dios. El hecho de que ahora estemos con vida, mi querido hermano, es un milagro de Dios. Tú no tienes derecho a poder decir que tu vida te pertenece, porque tu vida le pertenece a Dios. En primer lugar, porque Él te creó. Es interesante que cuando una persona crea algo con sus propias manos, se cree dueño de lo que ha creado. Y nosotros somos creación de Dios, mi querido hermano. Pero en un determinado punto, nosotros salimos de las manos de Dios. Y qué bueno es Dios, que Él nos compró con un precio gigantesco. No con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Es decir, Él nos creó, nosotros nos perdimos, Él nos rescató y ahora nuevamente lo pertenecemos a Él. Por esa razón, mi querido hermano, tú eres doblemente de Dios. En primer lugar, porque Él te creó, y en segundo lugar, porque Él te salvó, porque Él te rescató. Y el texto bíblico de acá de Eclesiastés 3:20 tiene mucho sentido. Dice que nosotros solamente somos polvo y que el alma le pertenece a Dios. Por esa razón, mi hermano, es importante poder entender este pasaje bíblico y saber que el amor de Dios por cada uno de nosotros es algo que
muchas veces no vamos a llegar a entender. Y la solución para la muerte solamente se encuentra en Cristo. Mira que dice Juan 6:40, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Tú quieres gozar de la vida eterna? Hay tantas películas y hay tantos animes, series que hablan de la vida eterna. Un anime muy conocido es ese anime de Dragon Ball, donde los villanos intentan conseguir la vida eterna. Pero el pasaje bíblico dice que si tú quieres obtener la vida eterna, tienes que reconocer a Jesús como tu Salvador. Y que la muerte es algo real. No es algo que no existe, es algo real, mi querido hermano. No dudes de eso, la muerte existe. Bien, vamos a la lección del día martes y vamos a encontrarnos con el título El Espíritu vuelva a Dios. ¿Qué significará esta expresión? Que el Espíritu vuelve a Dios. Para eso vamos a buscarnos Eclesiastés 12:7, que dice de la siguiente manera: y el polvo vuelva a la tierra como era. ¿Ok? Nuevamente regresamos a la lección del día domingo. No olvides lo que hablamos. El polvo de la tierra, el aliento de vida, el ruaj, dan origen al nefesh. Ahora dice aquí lo contrario. El polvo vuelve a la tierra como era. El espíritu, o también el aliento de vida, vuelva a Dios que lo dio. La muerte, mi querido hermano, se resume en eso. Y sabes, mi querido hermano, Eclesiastés capítulo 12 nos presenta el destino de la humanidad. Si hay algo por lo cual tú tienes que estar seguro, es que tarde o temprano todos, absolutamente todos vamos a morir. Tanto ricos y pobres, todos, pero todos padecemos ante la muerte. Y en el capítulo 12 de Eclesiastés, Salomón intenta explicar el crecimiento humano y termina concluyendo su libro con la muerte, que ese es el destino final de la humanidad. Hasta que Cristo regrese, mi querido hermano, todos, pero absolutamente todos vamos a morir. Es la probabilidad que nunca falla. Y acá el texto bíblico dice que el polvo regresa a la tierra y el espíritu regresa al Padre. Ahora vamos a regresar a la ilustración de un momento. Yo te decía, cuando agarramos una lámpara y agarramos la corriente y ambos lo juntamos, tenemos lo que es la luz. Ahora yo te pregunto, mi querido hermano, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros desconectamos la corriente del foco? ¿Qué pasa con la luz? ¿A dónde va la luz? La respuesta es sencilla. La luz desaparece. Deja de existir. Ya no existe más. Y la luz vuelve a existir cuando se vuelve a conectar la lámpara con la corriente. Ahora, ¿para qué sirve esta ilustración? Para poder entender lo siguiente. Cuando el polvo de la tierra regresa a la tierra y el espíritu, el aliento de vida, el ruaj regresa a Dios, ¿qué pasa con el alma viviente? ¿Qué pasa con nosotros? Pues desaparecemos. Nosotros dejamos de existir, ya no tenemos más existencia en esta tierra. A eso se lo conoce como muerte. Nosotros llegamos a morir. Y mira que lo que dice Salmo 104, versículo 29. Escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelvan al polvo. Cuando el aliento de vida se nos es quitado, llegamos a morir, dejamos de existir y el polvo regresa a la tierra. Y mira qué importante declaración, mi querido hermano, porque hay muchas personas que entienden de que este aliento de vida tiene una conciencia propia. Y cuando la Biblia dice que el espíritu vuelve a Dios, ellos interpretan y dicen así: acá el texto bíblico dice que el espíritu vuelve a Dios. Por lo tanto, eso quiere decir que cuando nosotros morimos, subimos a la presencia de Dios. Mas este pensamiento es totalmente incorrecto, mi querido hermano. Porque si creemos eso, podemos llegar a concluir de que tanto las personas buenas y malas suben al cielo. Sin importar lo que hayan hecho en esta tierra, suben al cielo, tanto buenos y malos, tanto impíos como pecadores, tanto justificados y pecadores.
Pero el texto bíblico no dice eso. Habla del aliento de vida. ¿Bien? Vamos a continuar, mi querido hermano, con la lección del día miércoles. Y aquí vamos a hablar un poquito más, porque el título es interesante. Dice, los muertos nada saben. Mira, vamos a leer lo que dice Job capítulo 3, versículo 11, versículo 13. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y a que los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso. Job estaba pasando por un momento difícil, un momento complicado. Job era el Elon Musk de su época. Job era el Bill Gates, el Jeff Bezos de su época, una persona adinerada. Pero ahora lo había perdido todo por ser fiel a Dios. Querido amigo, ¿cuántas veces, mi querido hermano, vamos a perder cosas, vamos a perder personas en nuestra vida solamente porque queremos ser fieles a Dios? Y Job lo perdió todo. Y él llegó a la conclusión de que a él mejor le hubiera sido morir en el vientre de su madre que vivir una vida de sufrimiento. ¿Y cuántas personas llegan a esa misma conclusión? Mejor me sería haber muerto que tener vida, dicen. Y era la conclusión que Job había llegado. Pero sabes, mi querido hermano, yo quiero hacerte entender algo. Y quiero que me prestes mucha atención a lo que te voy a decir. Sufrir en esta tierra, en el nombre de Dios, vale la pena. Porque cuando tú aprendes a serle fiel a tu Dios en lo poco, en la miseria, en el hambre, en la dificultad, en la enfermedad, en las pérdidas familiares, cuando tú aprendes a serle fiel a Dios en lo poco, Dios te capacita y te prepara para ponerte sobre lo mucho. Y la historia de Job concluye con la duplicación de todas las riquezas que él tenía. No tengas miedo pasar por un momento difícil, porque es Dios trabajando en tu vida. Pero aquí Job deseaba morir porque quería dejar de existir, porque él quería dejar de tener parte en esta tierra. Y las personas que recurren al suicidio por este motivo, porque quieren ponerle un freno a su dolor y creen que el único freno a su dolor es la muerte. Solamente en la muerte creen que van a poder encontrar ese descanso. Mas llegar a esa conclusión no tiene sentido. Tú no necesitas derramar sangre por ti mismo. Cristo ya derramó toda la sangre necesaria para salvarte ahí en la cruz. Solamente necesitas retomar tus ojos hacia Él. Mira que dice Salmo 115, 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Es decir, las personas que mueren ya no alaban más al Señor y entran en silencio porque están muertos. Porque más allá de la muerte, ¿qué hay, hermano Abraham? Y la pregunta que hicimos, ¿qué existe más allá de la muerte? Pues aquí está la respuesta, el silencio. No existe nada más allá de la muerte. No existe vida más allá de la muerte. Salmo 146, versículo 4 dice, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Es decir, cuando una persona muere, deja de tener pensamientos. Ya no existe más pensamiento, ya no existe más razonamiento, ya no existe más inteligencia. Todo eso desaparece del ser entero porque se encuentra muerto. Y por último, Eclesiastés 9, 5 al 6 dice, porque los que viven saben que han de morir. Nosotros tenemos que tener seguridad, como te dije, mi hermano, de que un día vamos a morir. Pero los muertos nada saben. Y aquí es tan claro Salomón. Salomón dice, los muertos nada saben. No te andes preguntando qué es lo que existe más allá de la muerte. Como te dijo hace un principio, en la adoración, en la alabanza, dice que los muertos dejan de alabar a Dios y entran en silencio.
Y mira, acá Salomón da fuerza a ese argumento señalando de que los muertos nada saben. Y mira que sigue diciendo, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace bajo el sol. Es decir, el muerto ya no participa más en ninguna obra que sucede en esta tierra. ¿Por qué? Porque el muerto nada sabe. Y en eso concluye la lección del día miércoles. Y vamos a finalizar por último con la lección del día jueves. Porque ya entendimos qué significa cuando la Biblia dice que el aliento, el espíritu regresa al Padre. Entendemos de que eso habla del aliento de vida. Pero ahora, ¿qué sucede cuando la Biblia tiene menciones como la de Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 10, donde dice, y durmió David con sus padres? ¿Qué significa esto? Significa de que los padres de David viven en un lugar más allá de este mundo y que David llegó a ese lugar para vivir ahora con sus padres. Pues mira que sigue diciendo, y fue sepultado en su ciudad. El texto bíblico es muy claro, mi querido hermano. Cuando dice de que David fue a descansar con sus padres, está hablando de que él descendió a la tumba, al igual que sus padres. Cuando la Biblia habla de Abraham y dice que Abraham fue reunido con sus antepasados, también habla en ese sentido. Habla de que Abraham descendió a la tumba igual que sus antepasados. No significa de que David estaba yendo a vivir con sus seres antepasados que estaban en vida en otro lugar. No. Porque no existe nada más allá de la muerte, tal como lo vimos hace un momento. Y sabes, mi querido hermano, vamos a leer el siguiente pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 40. Porque David era un rey bueno. ¿Tendría lógica de que él se reúna con sus padres en el cielo? Sí, podría de cierta manera tener algo de lógica. Hagamos de cuenta de que así fuera. Mira que dice Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 40. Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Acab murió. Acab, un rey que no era bueno. Acab, que no era un rey temedor de Dios. Acab, que era un rey que no conocía a Dios, que no hacía la voluntad de Dios. Un hombre malo. Ahora dice que él se reunió con sus padres. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Si llegamos a la conclusión de que David subió al cielo con sus padres y Acab subió al cielo con sus padres, entonces decimos que tanto los buenos y los malos van al cielo. Claro que no, nuevamente nos encontramos con una gran contradicción. Este pasaje bíblico está hablando de que Acab llegó a la tumba igual que sus padres. Y a continuación dice, y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Mi querido hermano, el tema de la muerte es un tema muy interesante, pero es un tema bastante claro en la palabra de Dios. Y sabes, mi querido hermano, quien desea cambiar este concepto es el propio enemigo. Así como lo vimos en la lección de la anterior semana. Es el enemigo que va al oído de muchas personas, de muchos incluso hijos de Dios, que les susurra al oído y les dice, no morirás. Es la misma mentira con la cual la serpiente antigua, que es especialista en engaños, fue y habló a la mujer, susurrándole en el oído, diciéndole, no morirás. Dios te ha engañado, Dios te ha mentido, tú no vas a morir. Cuando tú crees en eso, estás creyendo al enemigo. Cuando tú crees que hay vida más allá de la muerte, tú estás sujetando la postura de Dios, la postura del enemigo. Pero si tú entiendes de que cuando realmente uno cuando muere desaparece y que la muerte es algo que existe, tú estás tomando la postura de Dios. E incluso, mi querido hermano, si dijéramos de que no existe la muerte, entonces no existe paga de pecado. Y si no existe paga de pecado, no existe pecado. Existe una gran contradicción cuando llegamos a pensar que hay vida más allá de la muerte. Por esa razón, mi querido hermano, yo quiero decirte, tal vez tú que me escuches en este momento, estás pasando un momento difícil,
porque ya perdiste un ser querido, ya perdiste un ser amado. Y quizás tu única esperanza era que esa persona te cuidaba ya en la altura de los cielos. Y al escuchar esta lección, quizás tú te estás quedando un poco triste al darte cuenta que quizás ese pensamiento, esa creencia no era algo real. Pues yo tengo una mejor noticia para ti. Así como mi madre entendió de que un día se encontraría con su madre, yo quiero decirte lo mismo, mi querido hermano. Tú un día te encontrarás con tus seres queridos. Tú un día te encontrarás con tus seres amados. Porque el tema más importante acerca de la muerte es la resurrección. La muerte no es el punto final. La última palabra la tiene Dios. Y Dios en su divina sabiduría sabe quiénes estarán formando parte del reino de los cielos. Por esa razón, ora por ese hijo tuyo, ora por tu esposo, ora por tu esposa, ora por tus seres amados, para que allá arriba, en la altura de los cielos, en la gran reunión, puedas encontrarte con cada uno de ellos. Inclina tu rostro, mi querido hermano, vamos a terminar con una oración. Oremos. Padre querido, Padre amado, Señor, estamos muy agradecidos por permitirnos estudiar esta lección de la escuela sabática. Ayúdanos, Padre querido, a andar sujetos de ti, a caminar, querido Padre, cada momento tomados de tu mano. Ayúdanos, Padre querido, a creer en ti, a creer en tus promesas. Tu palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Ahora, Padre querido, queremos sentir esa libertad. Queremos romper las cadenas que nos tenían atados a nuestros preconceptos, a nuestras ideas, a nuestras culturas, Padre querido. Y queremos, querido Padre, sujetar tu verdad, querido Padre, que se encuentra en tu palabra. Danos fuerza, Padre querido, para poder confiar más en ti y para poder acercarnos cada día más cerca de ti, Padre bendito. Te ruego por tus hijos que se quedaron hasta el último minuto de la lección de esta semana. Cuídalos y bendícelos, Padre querido, y permite que el día de hoy o el día de mañana ellos puedan ser guiados por tu Espíritu Santo. Todo eso te suplico en el nombre de Jesús. Amén. Mi querido hermano, muchas gracias por acompañarme en la lección de esta semana. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Buenos días, buenas noches, depende de cuándo estés viendo este video. Y que Dios te bendiga enormemente. Hasta luego.